En el contexto de este séptimo seminario de estrategias para el conocimiento del patrimonio arquitectónico y más concretamente en el conjunto de intervenciones que van a centrar su atención en las potencialidades de los sistemas de información geográfica para la tutela sostenible del patrimonio cultural, mi intervención se va a centrar en el análisis geoespacial y la producción de cartografía predictiva en el estudio del conjunto de fortalezas que integraban en la Baja Edad Media la conocida historiográficamente como Banda Gallega, analizando la complementariedad del dibujo defensivo trazado por el Concejo de Sevilla para la guarda y defensa de su extenso alfoz, con la existencia de una serie de torres atalayas satelitales respecto a estas fortalezas nucleares, eh, cuya detección pudo realizarse en base precisamente a estos análisis predictivos. En este mapa de representación orográfica vemos el contexto espacial de estudio que se corresponde en el momento actual con la Sierra Aracena y Picos de Aroche, es decir, la zona norte de la provincia de Huelva. Si bien en la actualidad, como hemos visto, el espacio geográfico objeto de estudio pertenece a la actual provincia de Huelva, en la Baja Edad Media se correspondía con el límite noroccidental del Alfoz de Sevilla. En este concreto ámbito correspondía a un espacio de frontera, frontera tanto exterior a Castilla, vemos al este el reino de Portugal y la raya con Portugal, que era la frontera entre Castilla y Portugal, que aparecía también defendida por estas fortalezas, pero en su límite septentrional se encontraban también presentes fronteras interiores, límites demarcatorios del Concejo de Sevilla con las encomiendas templaria y santiaguista, concretamente con la bailía templaria de Xerez de Badajoz, el Ventoso, y con la encomienda santiaguista de Montemolín. Esta situación de vulnerabilidad cierta de su límite septentrional se tradujo en la puesta en marcha por el Concejo de Sevilla de un programa constructivo que en este concreto ámbito geográfico se iniciaría con la erección de la imponente fortaleza de Santa Olalla del Cala, que junto con la de Cumbres Mayores fue autorizada por la Cancillería Real de Sancho IV de Castilla en virtud del privilegio suscrito en la Villa de Toro el 4 de noviembre de 1293, por el que se autorizaba al Concejo de Sevilla a la construcción de dos castillos para la protección de sus fronteras, uno en las Cumbres y otro en Santa Olalla, decretando el cobro durante 6 años de 500 maravedís de las tercias reales en los lugares de Almadén de la Plata, Cala, Real de la Jara, Santa Olalla del Cala y Cumbres Mayores. Se corresponden además ambas fortalezas, como vemos en este mapa que grafía la intervisibilidad existente entre las fortalezas de la banda gallega, con los núcleos de dos sistemas castrales que tienen funcionalidades bien diversas. Centraremos su atención en precisamente el sistema castral ubicado a la derecha, que tiene como centro a Santa Olalla del Cala. Pero como vemos, interaccionan conjuntamente estas fortalezas a través de sus relaciones de intervisibilidad para conformar sistemas castrales complejos que permiten la defensa y el control estratégico de espacios de frontera que están presentes a lo largo de estos confines del Alfoz de Sevilla. Completando el esquema de intervisibilidad que veíamos en la anterior representación de esa red de intervisibilidad, se parametrizó la conexión visual existente entre las distintas fortalezas de la red para ver cuáles interaccionaban entre ellas, conformando, como veremos, espacios y subespacios castrales que tenían funcionalidades espaciales específicas, tanto en el control estratégico de determinados ámbitos de esa frontera como también en la guarda de los caminos y los espacios de tránsito. Retomando el plano de representación orográfica, en la primera de las diapositivas lo veíamos grafiado a escala 1:850.000. En esta escala de detalle, a escala 1:350.000, vemos como el subespacio castral Z1, que fue como se determinó y se denominó en la investigación, corresponde a la triangulación defensiva en torno a la vía de la Plata. Si hacemos un nuevo zoom de detalle, en este caso a escala 1:150.000, para analizar un poco el mapa de sombreado orográfico del territorio, un sombreado orográfico que se consigue con un azimut de 315 grados y una altitud de 45 grados, vemos como el territorio empieza ya a mostrar un poco su naturaleza, ¿no? Pero analizaremos con más detalle los parámetros orográficos de relieve
que están en el origen mismo del patrón de implantación territorial de. Analizando el mapa del relieve orográfico, podemos ver cómo la Vía de la Plata, que aparece en el eje central que articula este sistema defensivo, transita precisamente por los llanos, por el espacio, en las planicies que conforman ese romboide central, ubicándose las fortalezas en los vértices de las formaciones montañosas que se apostan sobre este paso, sobre este elemento central de menores elevaciones para precisamente habilitar un control estratégico visual de esas comunicaciones. Dentro de esta estrategia de parametrización de los elementos de relieve orográfico, esta representación abstracta de las pendientes orográficas denota por contra con mayor claridad, si cabe, la existencia de ese romboide central y la ubicación de las fortalezas nucleares de este sistema castral, precisamente en elevaciones donde existen una mayor pendiente orográfica para aportar datos que se refieren tanto al mayor control visual del territorio como también a la inexpugnabilidad de sus emplazamientos, elevados sobre altozanos. Esos puntos que veíamos en el territorio, esas tres fortalezas a las que vengo refiriendo, esa triangulación defensiva, son estas tres. Abajo vemos la de Santa Olalla del Cala, que fue la primera en erigirse a final del siglo XIII, pero ese sistema defensivo, como digo, se complementó con la erección de las fortalezas de Cala y de El Real de la Jara. Si analizamos las cuencas visuales, aquí vemos la cuenca visual de Santa Olalla del Cala, vemos que es una cuenca visual muy amplia que controla ampliamente el territorio dispuesto en su derredor, con una mirada que se dirige hacia el este y claramente direccionada hacia la propia Vía de la Plata, pero que también interacciona visualmente con la fortaleza del Real de la Jara. Sin embargo, podemos ver como hacia la izquierda, hacia el este, no existe una conexión visual con el castillo de Cala, que aparece aquí grafiado con el número 9, y esto es porque existe una formación montañosa, la Sierra del Viso y la Serranía del Cerrado, que impide precisamente esa conexión visual, como veremos más adelante. La fortaleza del Real de la Jara, sin embargo, sí permite la conexión visual con la fortaleza de Santa Olalla del Cala, que es el número 10 que aparece en este mapa, y con la fortaleza de Cala, que es el número 9 en este mapa, completando, como digo, esa triangulación hacia el oeste, con esa conexión posible con Cala que no permitía, por contra, realizar la formación montañosa que se interponía entre las fortalezas de Santa Olalla y de Cala. La fortaleza de Cala, que es el punto 9 que aparece en este mapa, como vemos, está controlando, además de la Vía de la Plata, los territorios al norte de su demarcación, integrantes ya del maestrazgo de Santiago, y en concreto los territorios pertenecientes al poblado fortificado de Calilla y a los caminos que provenientes desde este maestrazgo de Santiago se adentraban en tierras de realengo. Volvemos a ver cómo efectivamente hacia el sur su cuenca visual se ve interrumpida por la Sierra del Cerrado y la Torre del Viso. Sin embargo, sí es visible el fondo de perspectiva en este punto que aparece aquí grafiado como T1, ese triángulo, adelantando un poco el objeto de esta investigación, ¿no? Que fue la detección de una torre atalaya, como esta que veremos, que permitía precisamente salvar la formación montañosa que constituía la Sierra del Viso para habilitar el enlace óptico entre Santa Olalla del Cala y Cala. El cálculo por geoprocesamiento espacial y por álgebra de mapas superponiendo las distintas cuencas de la cuenca visual acumulada entre las fortalezas de Cala, Real de la Jara, Santa Olalla, incluso sumando también la de Almadén, aun encontrándose esta más al sur, nos permite ver cómo en definitiva el control del espacio se centra precisamente en toda la traza de la vía central que articula este sistema castral, que no es otro que la Vía de la Plata. Significativamente, ahí aparece ya grafiado el punto, ese triángulo T1, que es la Torre de Alto del Viso, significativamente el único espacio prácticamente que es visible desde las cuatro fortalezas es precisamente el emplazamiento, como veremos, de la Torre del Alto del Viso.
En esta imagen aérea vemos en primer plano el castillo de Santa Olalla, que se eleva sobre el cerro del castillo, en cuyas laderas se derramaba el primitivo poblamiento medieval hasta la ribera del arroyo Limón, y al fondo aparece, se intuye la fortaleza de el Real de la Jara. En esta imagen aérea más cercana podemos ver en primer plano el castillo de Santa Olalla y al fondo, efectivamente, el castillo de Real de la Jara. Vemos cómo la propia arquitectura de esta fortaleza se orienta también hacia el espacio que querían controlar y con el que interacciona visualmente. Las torres de mayor altura, las cuadrangulares que albergaban cámaras, dirigen su mirada, incluso la torre puerta, dirigen su mirada hacia la Vía de la Plata, que discurre entre ambas fortalezas, entre la de Real de la Jara y la de Santa Olalla, y habilita el control visual de la misma, así como la interacción visual con ambas fortalezas. No solo desde una perspectiva aérea aparecen evidencias estas conexiones visuales. Esta es una imagen con zoom sacada desde los propios adarves del paseo de ronda del castillo de Santa Olalla, donde aparece en el fondo del horizonte el castillo de Real de la Jara y el espacio, como digo, de la Vía de la Plata transita entre ellos. Pero vamos a ocuparnos ahora también de este binomio, el de Santa Olalla del Cala, que es el punto 10, y el triángulo T1, que corresponde a la torre del Alto del Viso. Porque precisamente el resultado de esta investigación fue la localización de esa torre atalaya, la torre del Alto del Viso, que como vemos se ubica justo en el vértice, en el cerro de la montaña del Viso, para precisamente posibilitar el enlace óptico, como hemos visto, entre Santa Olalla y Cala, completando de esa manera el sistema. En esta imagen aérea podemos ver la fortaleza de Santa Olalla del Cala en primer plano y al fondo de perspectiva aparece el cerro del Alto del Viso, que es la formación montañosa que genera ese apantallamiento visual que impide absolutamente la conexión entre Cala y Santa Olalla del Cala. Justamente en las crestas, en el punto más elevado de esa formación montañosa, se labró la Torre del Alto del Viso para atalayar el territorio desde ese punto de vigilancia, sirviendo de atalaya satelital respecto a la fortaleza nuclear de Santa Olalla del Cala. Volviendo al ámbito de los análisis geoespaciales que aquí nos ocupan, esta representación de la cuenca visual de la Torre del Alto del Viso, grafiada en amarillo, vemos cómo es netamente complementaria respecto de la cuenca visual de la fortaleza de Santa Olalla del Cala, grafiada en rojo, dirigiendo en este caso claramente su cuenca visual hacia el este y habilitando plenamente la conexión visual con el castillo de Cala, que era su principal funcionalidad. Esta torre que vemos aquí en la imagen aérea es la torre del Alto del Viso, una torre como es de planta de directriz almendrada y con una plataforma de acceso que resguarda también el ámbito de la puerta de acceso a esta torre atalaya. Como veremos, fue objeto de detección a través de una serie de cartografía predictiva, precisamente desde el entendimiento de que la triangulación defensiva inicial tenía esa debilidad, esa vulnerabilidad que era no cerrar la triangulación defensiva entre Santa Olalla y Cala y al mismo tiempo no permitir el control de los caminos que provenientes del este se acercaban a Santa Olalla. En esta imagen aérea podemos contrastar precisamente cómo la ubicación de la torre del Alto del Viso permite habilitar, al fondo de perspectiva vemos la fortaleza de Cala, permite habilitar esa interacción visual. En definitiva, si volvemos a grafiar la cuenca acumulada en relación a los caminos, vemos como efectivamente la triangulación defensiva operada por el Reino de Sevilla está centrando su atención en la vigilancia y el control fundamentalmente de la Vía de la Plata, así como los caminos de conexión entre estas tres fortalezas. El camino del Realejo, que unía Santa Olalla con el Real de la Jara, el camino de Almadén, que bajaba hacia las minas, y también los caminos que unían Cala con Santa Olalla y el Real, estando la fortaleza emiral de
del Cerro de Santa Marta, precisamente en el centro de uno de esos tránsitos horizontales. Pero como vemos, todos los caminos que desde el este se acercan hacia Santa Olalla no estaban en ningún caso controlados visualmente por estas fortalezas. Por contra, la fortaleza de la Torre del Alto del Viso complementa no solo a la de Santa Olalla, sino también a la cuenca visual acumulada del conjunto de las 4 fortalezas que en este ámbito geográfico dispuso el Concejo de Sevilla para la guardia y defensa. En la representación de la cuenca visual estratificada de Santa Olalla de Cala podemos ver cómo con un rango de nitidez considerable, es decir, en el rango de los 15 kilómetros, claramente interacciona con la fortaleza del Real de la Jara, también con la propia fortaleza del Alto del Viso, pero en definitiva no consigue la conexión visual con Cala. En esta diapositiva podemos ver la representación de la cuenca visual matricial del Castillo de Santa Eulalia de Alcalá, grafiada en rojo, respecto a la cuenca matricial acumulada de las fortalezas de Realengo en este ámbito del espacio castral Z1. Tal estudio matricial de la cuenca visual permite calcular la direccionalidad de la cuenca visual a través de la definición de la elipse de desviación estándar. Y como vemos, la direccionalidad de la cuenca visual de Santa Olalla es muy clara. Está direccionada hacia la Vía de la Plata y hacia la fortaleza del Real de la Jara, centrando su atención en ese tramo que conecta también con las fortalezas de Santiago, correspondiente a Calilla y a las propias Torres del Realejo. Los sistemas de información geográfica permiten la parametrización de esa elipse y grafiar, por lo tanto, con precisión la direccionalidad de la cuenca visual, como vemos en esta diapositiva. Si nos centramos en este caso no en la direccionalidad, sino en la concentración de la cuenca visual a través de la esfera de distancia estándar, vemos como la concentración, una vez más, de la cuenca visual como grafía de forma simbólica muy bien este mapa analítico, está centrada en la Vía de la Plata y en el Real de la Jara, quedando fuera de esa órbita la fortaleza de Cala y dentro la atalaya de Santa Olalla, pero la atalaya vinculada al castillo de Santa Olalla, esto es la atalaya del Alto del. Por contra, como apuntábamos antes, la representación matricial de la cuenca visual de la Torre del Alto del Viso dirige su mirada hacia el oeste y grafiándose en gris igualmente la cuenca visual acumulada en su representación matricial, vemos cómo la complementa neta. La elipse de desviación estándar que nos marca la direccionalidad de la cuenca visual, pues bien a las claras muestra cómo su mirada se dirige hacia Cala y hacia los caminos que provenientes del oeste se acercaban hacia Santa Olalla, que era un nodo en ese sentido de conexión en el que confluían los caminos que bordeando los límites del maestrazgo de Santiago se adentraban en el Reino de Sevilla. La concentración de la cuenca visual nos dice esto mismo, como la esfera de distancia estándar se centra allí donde quieres, es decir, la conexión con Cala y hacia la mirada de ese camino de la ribera de Hinojales que en su confluencia con la ribera del Cala se acercaba ya hacia los términos de Santa Olalla y de su torre, la torre del Alto del Viso. Analizado la complementariedad desde el punto de vista de análisis de cuencas visuales de la fortaleza detectada, que no era otra que la de la Torre del Alto del Viso, vamos ahora a analizar a continuación las distintas cartografías predictivas que se llevaron a cabo precisamente para evaluar la implantación óptima de estas posibles fortalezas que complementasen el dibujo defensivo abordado. El gráfico que estamos viendo aquí, este mapa predictivo, corresponde al resultado de un análisis de evaluación multicriterio que encuentra precisamente su fundamentación en la ponderación y compensación de variables que van a resultar influyentes en el asentamiento de un criterio espacial. En este caso, definiendo las distintas alternativas de estudio y que nos dio como resultado, como veremos también, una muy alta probabilidad de existencia de una fortaleza justo en este. La superposición booleana da como resultado un mapa predictivo bivaluada, en que cada celdilla se obtiene con un valor binario 0 en cuanto a la no potencialidad, la potencialidad nula de existencia de una fortaleza allí,
o 1 para suelos aptos. Por lo tanto, es un modelo que permite una mayor degradación, pero que si se adaptan adecuadamente los criterios, como vemos también incluso en esta versión simplificada y menos refinada, nos ubicaba como un ámbito preferente de posible existencia de una fortaleza, justamente el emplazamiento de la torre del Alto del Viso. La superposición borrosa, sentada en los principios de la lógica difusa o de inteligencia artificial, da como resultado un mapa predictivo que representa áreas potenciales de posibilidades de presencia de fortalezas que adopta valores continuos entre 0 y 1. En definitiva, es una representación que aporta una mayor precisión a la hora de establecer rangos de pertenencia posible a estos conjuntos eh, eh, difusos que establecen un rango de pertenencia que igualmente alojaba, como vemos en el mapa resultante predictivo, una alta posibilidad de existencia de una fortaleza en ese ámbito. En los tres sistemas predictivos analizados, tanto en el de evaluación multicriterio, fundado en la combinación lineal ponderada, como en el sistema de superposición booleana, por combinación de superposición de capas binarias, así como el de la superposición borrosa, se reducía ostensiblemente la superficie que los mapas predictivos establecían como óptima para la existencia de una posible fortificación que completase el sistema defensivo conocido. Así, por ejemplo, en lo tocante al sistema de evaluación multicriterio, se reducía un 0,02% de la superficie de estudio, esto es unos 6,99 hectáreas, el ámbito que tipificaba como óptimo, con el nivel de potencialidad 8. El sistema booleano, por su parte, es un sistema menos refinado, reducía un 4% del espacio de análisis, que ascendía a 2.751,30 hectáreas, mientras que el sistema de superposición borrosa, fundado en lógica difusa, permitía la restricción del ámbito óptimo, donde existía una mayor posibilidad de existencia de una fortaleza, a el 0,05% de la superficie de estudio, que ascendía a 14,93 hectáreas. Analizando en primera instancia el desarrollo del procedimiento de evaluación multicriterio por combinación lineal ponderada, del que este es el resultado analítico de mapa predictivo, lo primero fue la definición del objeto de estudio, consistente en la determinación de áreas de alta probabilidad de existencia de arquitecturas militares o defensivas, complementarias respecto a la red de fortalezas existente, con la finalidad de analizar los criterios a considerar en este análisis MC de aptitud territorial. Se discriminó para ello en primera instancia entre factores y limitantes, entendiendo por factores aquellas variables que inciden con sus respectivos pesos en la potencialidad espacial de acoger un enclave fortificado, y por limitantes aquellos factores que, de no estar presentes en el territorio, excluyen a esos ámbitos geográficos concretos en los que su valor es cero, adscribiéndose una probabilidad nula de acoger tales fortalezas. En este esquema podemos ver precisamente cuáles fueron los criterios adoptados para la evaluación multicriterio. En primera instancia, y como factor limitante, fue el de la cuenca visual. Así, la cuenca visual acumulada de las fortalezas de Cala, Santa Olalla del Cala, Real de la Jara y Almadén de la Plata define un área de interacción visual entre ellas, gradándose el espacio controlado entre los valores 0 y 4 según el número de castillos desde el que he visto esa determinada celda del MD rasterizado. Los valores nulos ilustran espacios desde los que no existe interconectividad visual con el resto de fortalezas nucleares. Si lo que se busca es la existencia de una posible fortaleza que complemente el dibujo defensivo, reforzando el control sobre el territorio, la misma ha de estar conectada visualmente al resto de la red de fortalezas, para que puedan interaccionar conformando un sistema defensivo coherente. Es por ello que aquellos espacios en los que el valor era nulo quedaron excluidos del análisis. Por el contrario, el resto de espacios que resultaban visibles por 1, 2, 3 o las 4 fortalezas se incorporaron como factores gradando su peso en función del número de enclaves fortificados desde el que era controlado ese espacio geográfico. El siguiente paso fue determinar el resto de factores de estudio, tomándose en consideración la elevación orográfica, la pendiente orográfica, la proximidad a la red hidrográfica, la distancia a fronteras interiores y la distancia al principal eje de vertebración territorial, la Vía de la Plata,
así como la proximidad a los cauces fluviales, como era el caso de la distinta red hidrográfica superficial. En este mapa podemos ver la representación de la elevación orográfica debidamente reclasificada y estandarizada. Así, para el desarrollo de las distintas fases metodológicas del proceso de evaluación multicriterio, los distintos factores se normalizaron y estandarizaron para que resultasen superponibles espacialmente y aditivables por álgebra de mapas. Cada factor se correspondía así con entidades geográficas estructuradas en capas temáticas que permitían ser operables para abordar la resolución de problemas espaciales complejos a cuyas solicitaciones se les sometió en el contexto de este estudio. En esta diapositiva vemos la representación de la pendiente orográfica, igualmente reclasificada y estandarizada. De tal manera que para acometer la referida normalización y estandarización se refirieron ratios que oscilaban entre el 1 y el 9 de forma continua, siguiendo el criterio de asignación de juicios de valor de Saati, y una vez normalizadas las categorías de factores, las escalas resultaban comparables, los rangos de extensión asimilables y los niveles de dispersión y medida eran así homogéneos. El paso siguiente en el procedimiento de evaluación multicriterio refiere a la necesaria ponderación de los factores, llevando a cabo para ello una jerarquización de los factores estableciendo pesos asociados a cada criterio, considerando la regla de decisión de evaluación multicriterio de Saati. El cálculo matricial del eigenvector principal permite la obtención de tales pesos vinculados a las categorías de factores. Para la asignación de valores a las categorías de criterios adoptados como factores se utilizó, como se indicó, ese método de Saati, definiendo matrices de comparación que representaban matrices recíprocas o cuadrales, en las cuales el número de filas y columnas está definido por el montante de categorías a ponderar. Las matrices así definidas han de estar dotadas de adecuada consistencia lógica. El cálculo matricial del eigenvector máximo habilita la medida operativa de la consistencia en la asignación de juicios de valor, utilizado para ello el proceso analítico de evaluación multicriterio. El procedimiento de cálculo de esa consistencia lógica de la matriz de comparación se llevó a cabo en función del parámetro de razón de consistencia obtenido a través del cociente entre el índice de consistencia y el índice aleatorio según las formulaciones antes referidas de Saati. En este mapa podemos ver la representación de la distancia ponderada a la frontera interior al Reino de Castilla, que suponía el limes demarcatorio entre el Concejo de Sevilla y el Maestrazgo de Santiago, que está en la base precisamente de la disposición, como vemos, de las fortalezas. No se tomó como criterio para la asignación de los distintos rangos la distancia euclídea, sino que se fue a una distancia ponderada que tenía en consideración los costes de desplazamiento en función de los índices de fricción. Así como vemos en este mapa de permeabilidad espacial desde los dominios santiaguistas, para la obtención de los valores sintéticos de impedancia espacial se elaboró una capa de fricción o de rugosidad por álgebra de mapas, combinando los parámetros antes descritos de pendiente orográfica, también el de curvatura orográfica, que afecta a la velocidad y dirección de desplazamiento respectivamente, definiendo gradientes de tránsito espacial que se vinculan con los parámetros de distancia-coste. A partir de tales impedancias se pudo trazar este mapa de permeabilidad espacial desde el límite demarcatorio con la encomienda santiaguista, que ilustra las áreas de vulnerabilidad espacial de los dominios de Realengo frente a eventuales incursiones provenientes del norte, y también el control simplemente de los caminos de tránsito para esa función fiscal que comentamos del tránsito. Ese mismo criterio de cálculo de permeabilidad espacial fue el adoptado para las distancias a la Vía de la Plata, que era la principal vía de comunicación entre la meseta y Sevilla. Por contra, sí se consideró el parámetro de distancia euclídea en relación a las redes hidrográficas, dado que en realidad estábamos restringiendo la validez del sistema a la proximidad cierta del enclave a una red fluvial. Si la distancia era a partir de un determinado rango, no existía ninguna relación con el cauce fluvial, puesto que la distancia de acarreo, de disposición en definitiva también de esos sistemas hidráulicos vinculados, pues era nula. Para el desarrollo del procedimiento de evaluación multicriterio implementado a través de tecnologías SIC,
En esta investigación se optó por un modelo compensatorio aditivo para la evaluación de alternativas, instrumentalizados a través de métodos de sumatoria lineal ponderada, SLP, en virtud del cual cada alternativa de estudio se halla por sumatoria de las sucesivas multiplicaciones de cada factor normalizado por sus respectivos pesos, siguiendo las formulaciones, como digo, de Saati. Si la metodología de evaluación multicriterio materializada a través de sumatoria lineal ponderada permite la obtención de gradaciones de probabilidad de adecuación locacional en base a la multiplicidad de criterios normalizados antes referidos, la combinación de capas booleanas bivaluadas corresponde a un modelo restrictivo del anterior. En lugar de sumar criterios, multiplica un rango rígido de aptitud favorable 1 o desfavorable 0 de cada uno de ellos para obtener un mapa no de gradaciones de probabilidad, sino de aptitud o no aptitud para coger los pretendidos usos militares y defensivos que estamos estudiando. En este tipo de superposición de combinación de capas booleanas bivaluadas, para cada uno de los factores de estudio se establecieron criterios binarios, en base a los cuales definir su aptitud locacional, procediéndose a continuación a su reclasificación en base a 3 criterios. La obtención del modelo de distribución potencial mediante capas booleanas se opera a través de la calculadora raster del SIC, multiplicando los factores de cada capa entre sí, de forma que el valor resultante es el mínimo común denominador espacial en el que cada píxel no tiene un valor nulo en cada una de las capas que refieren los criterios bivaluados de forma binaria. Sin embargo, en esta cartografía predictiva, que corresponde a la incorporación de los criterios de lógica difusa o borrosa, en definitiva los principios de inteligencia artificial, si bien los anteriores análisis han referido operaciones llevadas a cabo sobre conjuntos nítidos o discretos, integrados por cada uno de los factores de estudio, la aplicación por contra de la lógica borrosa, cuyos fundamentos se anclan precisamente en esa matemática difusa, permiten operar con conjuntos borrosos definiendo un sistema multivaluado que opera una transición suave entre los límites de las categorías de los factores de estudio, permitiendo la eliminación de esos escalonamientos y, por lo tanto, un mejor ajuste, una mayor precisión en los sistemas predictivos. La asignación y superposición borrosa requiere la previa definición del modelo en términos lingüísticos. La fusificación o conversión de las variables nítidas en variables borrosas o difusas requiere la determinación de los grados de pertenencia de cada variable a cada conjunto borroso a través de la asignación de funciones de pertenencia borrosa. En este caso, los mapas predictivos se obtuvieron por superposición borrosa de las distintas capas de información que soportan los factores debidamente fusificados, utilizando el parámetro AND. En cuanto a la asignación de funciones de pertenencia borrosa, para el caso del criterio de altitud, se optó por la función de pertenencia sigmoidal alta difusa, de forma que la distribución continua de la elevación orográfica se asocia a la mayor potencialidad para acoger enclaves defendidos caracterizados por su prevalencia geográfica. Para la pendiente orográfica, que hemos ahí grafiado en amarillo, la curva, ¿no? Se optó por una función gaussiana en la que se prima la mayor pendiente hasta el punto central, a partir del cual lo elevado de la misma, de la pendiente, invalida la accesibilidad al eventual enclave y por lo tanto decae la probabilidad de existencia de una fortaleza en tal enclave, ¿no? Para el caso tanto de las distancias ponderadas a fronteras como al camino principal de penetración que constituía la vía de la Plata, se dispuso como más adecuada la función dada su comportamiento espacial de esta variable, la función sigmoidal baja difusa, por entender que valores de cercanía a las mismas primaban a la potencialidad espacial en ese ámbito concreto de estudio, ¿no? Finalmente, se utilizó la variable lingüística vary para afectar la función de pertenencia difusa de cercanía a la red hidrográfica, precisamente por el mismo parámetro que analizábamos con anterioridad, modelizada como una sigmoide baja difusa. Se primaba de esta manera que la ubicación estuviera no solo próxima al recurso hídrico, sino muy próxima, dado que a partir de determinadas distancias el aprovechamiento de tal recurso hídrico no era viable, ya que no existía la posibilidad ni de captación ni la disposición de redes hídricas.